Ya comenzó la grabación. La semana pasada estábamos viendo algo de historia de México. eh, Terminamos historia universal. Entonces ustedes ya tienen como ¿cómo decirlo? Un contexto acerca de lo que es historia universal. Entonces, esto nos va a ayudar demasiado a ver historia de México, ¿ok? Porque ya sabemos lo que está pasando afuera, ahora le vamos a dar contexto sobre lo que pasa adentro. Entonces, bueno, comenzamos. Vamos a hablar de las formas, bueno, del absolutismo ilustrado. El absolutismo ilustrado, para el caso de la Nueva España, yo les dije que era absolutismo. El absolutismo es que todos los poderes residen en el rey o residen en el soberano. Pero ahora el rey va a utilizar determinadas estrategias, como por ejemplo ideas de la ilustración, para poder, por ejemplo, tener un control más recio, un control más exigente sobre las colonias, ¿ok? Entonces, estábamos diciendo, eso sí lo comentamos, que el absolutismo ilustrado fue impuesto por los Borbones en la Nueva España para concentrar el poder en la corona española. Ajá. ¿Por qué? Porque teníamos que había un cambio de poder, había un cambio tanto a nivel económico como a nivel político. En el económico fue más notorio, porque con la Revolución Francesa llegó la burguesía al poder. Ya no eran los reyes, ya no era la iglesia, llegó la burguesía. Ajá, por un lado. Por otro lado, bueno, ahí me mandaron un mensaje, me dijeron, profe, ya no escribieron nada. Y otra que no le tomaron captura. Bueno, eh, pues repítanlo, ¿no? Bueno, los simulación. Bueno, ahora en que estaba, como España quería recuperar poder económico, la única forma de tener poder económico, porque ya lo tenía Francia, ya lo tenía Inglaterra, era sacar o saquear más a este territorio, sacarle más oro, sacarle más plata, explotar más la ganadería, más la agricultura. Ajá, entonces por eso utilizan el absolutismo ilustrado para explotar más a este territorio. El absolutismo ilustrado también trataba de reducir el poder de la iglesia. O sea, imagínense, si ya no tenían tanto poder ni dinero, pues la corona lo tenía que conseguir de un lado y era quitarle poder a la iglesia. Quitarle poder a los jesuitas y al Tribunal del Santo Oficio, que este es la Santa Inquisición. Ajá. También era mejorar la administración con virreyes provisionales, porque antes los dejaban hasta que se morían, y mejorar económicamente en la metrópoli. Ese es el punto clave. Mejorar económicamente a la metrópoli. Es lo más importante. Ahora, las reformas borbónicas claramente querían centralizar el poder político y querían llevar un mejor control de impuestos. O sea, cobrar más. De hecho, es lo que quiere llevar ahorita el PG, lo que quiere hacer el PG es, mediante la Secretaría de Hacienda, llevar un control más recio, más exigente sobre los trabajadores. Porque, ¿qué creen? En México hay mucha economía informal. Entonces la economía informal no paga tantos impuestos, o sea, solamente paga los indirectos como el IVA. Entonces lo que quiere el gobierno es tener más ingresos para poder utilizarlo en programas sociales. Ajá. Pero el peje, a diferencia de lo que hizo Peña Nieto, fue primero irse a cobrarle a las grandes empresas. No sé si se dieron cuenta que hay un problema con el OXXO, porque resulta que el Seven paga, no sé, como veintitantos mil de recibos de luz, y el Oxxo paga como 2,000, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué el Oxxo, si son del mismo tamaño, venden casi lo mismo? ¿Por qué el Seven paga veintitantos al mes? Bueno, acá los 2 meses, perdón, y Oxxo paga tanto, ¿no? Tiene un diablito, ¿no? El Oxxo, efectivamente. Entonces, se trata primero de cobrarle a las empresas y luego se va a ir a la población, ¿no? Eso, pues, todos los gobiernos buscan tener recursos, ajá, para administrarlos y gastarlos en la población. Bueno, eso se debería hacer, ¿no? Bueno, entonces para mejorar los ingresos o mejorar económicamente a la corona española, a la metrópoli, es la corona española. Corona española. Para mejorarla económicamente, vamos a tener que se dan las reformas borbónicas impulsadas por Carlos III. Esa es pregunta de examen. Carlos III es de la dinastía de los Borbones. Y en el aspecto político era centralizar el poder político y llevar un mejor control de los impuestos, esto es en lo económico. Y reactivar la ganadería y la agricultura. Antes yo ya me había explayado así súper bien, ¿no? Me había explayado sobre lo que quería las reformas borbónicas. Les había puesto, aquí tenemos lo administrativo, aquí tenemos ¿dónde están las reformas borbónicas? Aquí tenemos lo administrativo, tenemos lo político, tenemos lo económico, ¿no? En las reformas borbónicas. Bueno, ¿qué más? Vamos a platicar de aquí.
ya me perdí. Reformas borbónicas, creo que me quedé aquí en el absolutismo, ¿no? Absolutismo, pero me quedé aquí en el resumen. Bueno, después vamos a tener la independencia de las 13 colonias, que ya lo hablamos, en 1776, porque les cobraban muchos impuestos, igual que en este territorio, pero ¿qué creen? Que aquí sí éramos, bueno, sí era esta población prácticamente esclavo, pero allá en Estados Unidos, en las 13 colonias, asesinaron a los indígenas, prácticamente los rodearon en un territorio muy chiquito y prácticamente ellos se quisieron independizar, pero eran prácticamente población inglesa o europea. Ajá. La independencia de México se llevó a cabo por la invasión de Napoleón a España. Napoleón invade España, entonces eso le impide que mande tropas a este territorio a combatir a Miguel Hidalgo. Ajá. Luego se da la invasión napoleónica a España. Bueno, perdón, aquí lo puse. Llega Napoleón a poder. Invasión napoleónica. La Constitución de Cádiz. Esta Constitución de Cádiz es un suceso importante porque gracias a ese suceso importante, ya cuando llega la Constitución de Cádiz se vuelve legal, se quieren independizar los conservadores en México para tener el poder, ¿ok? Porque la Constitución, ya les dije, contemplaba como españoles a los que eran de este territorio, fueras campesino, entonces iban a tener los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Tanto miedo le tenían a perder el poder que Iturbide, por ejemplo, cedió, y bueno, en el abrazo de Acatempa, ¿no? Cedió con Guerrero y terminaron la independencia. Se dio la derrota de Napoleón. El 18 de junio de 1815 el ejército francés, comandado por Napoleón Bonaparte, fue derrotado por los ejércitos británicos y prusianos en la batalla de Waterloo. Y la derrota acabó con la guerra de 23 años entre Francia y los estados europeos. Luego se da la Constitución de Cádiz, la derrota de Napoleón, dos acontecimientos importantes. ¿Qué más vamos a tener? La crisis económica española, porque aunque tuvieran oro, España no producía nada, entonces se volvió independiente, eso ya lo sabemos, ¿no? Y tenemos que el capitalismo, esto es muy importante, el capitalismo debilitó la economía colonial. Ya teníamos un capitalismo donde se producía ropa con la industria, se producían barcos, se producían otro tipo de manufacturas, entonces la economía pasó de ser mercantil y de acumulación de metales a la producción de fábrica. Es decir, ya era más importante tener fábricas que tener oro y tener, pues sí, de tener me refiero aquí mercantil en el sentido de feudal. Entonces, tal vez no se den cuenta, pero hay países que tienen liderazgo político, liderazgo económico y son poderosos, y esos países poderosos tienen ciertas características. Por ejemplo, ustedes podrán decir qué diferencia a Estados Unidos de México, qué diferencia a Rusia de Ucrania, qué diferencia a China de Vietnam, por ejemplo. Y ustedes saben que el primero que mencioné de Rusia, Estados Unidos y China son países poderosos. Entonces los países poderosos a lo largo del tiempo tienen ciertas características, como por ejemplo la industria. Eso no se ha quitado, pero en este caso ya es una industria altamente tecnológica. México tiene industria, pero son productos manufactureros. Es decir, ensamblamos cosas. Industria mexicana, manufacturera. Vamos a buscar imágenes para que vean la industria en México. Esta es la industria en México. Ensamblan cosas, ya las cosas vienen de otros países. México nada más las ensambla. ¿Será lo mismo esta industria mexicana que la industria, por ejemplo, industria china, electrónica? ¿Será lo mismo esta industria? Aunque aquí ensamblan, pero ya son a veces procesos un poquito distintos. Aunque hay procesos de mano de obra con obra barata como en México, hay procesos altamente industrializados. ¿Ok? Ahora vamos a poner industria japonesa. Ya son procesos altamente tecnificados, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, casi no hay humanos, ¿no? Casi no hay seres humanos, pero fíjense acá. Esta es la de México. La de México. O sea, es diferente, ¿no? Entonces, en otros países tenemos que tener industria poderosa. Y igual, en este momento tal vez la industria ocupaba mucha mano de obra, pero no es lo mismo industria a producir a mano. ¿Ok? Bueno, ahora vamos de la consumación de la independencia a la Revolución Mexicana. Como primer elemento tenemos, a ver, déjenme ver,
¿Qué pasó aquí? Híjole, me faltan algunos elementos. Me voy a pasar a otra guía, que esta guía tiene bueno, sí, esta guía tiene más elementos. Y, a ver, vamos a abrir ubicación de archivos. Esta guía tiene como un poquito más elementos y nada más me voy a ir resaltando estos, ¿va? Entonces déjenme ver. Historia de México. Y aún apuntes completos. Es que aquí tengo otros apuntes por si me hace falta. Ajá. Entonces, son 37 páginas. Bueno, es que aquí hasta les daba los exámenes. A ver, déjenme ver. De aquí me voy a basar mucho. De la consumación de la independencia hasta la Revolución Mexicana. No creo que por el tiempo mejor me voy con el resumen. Si falta algo, lo repito de aquí, ¿va? Entonces, prácticamente México se encontraba destruido. O sea, después de la Revolución Mexicana, no sé si les conté esa parte, cuando estaban Hidalgo, Allende y Aldama, iban a atacar la capital de México, pero Hidalgo no quiso, y después Félix María Calleja se dedicó a cazar a cada uno en diferentes puntos del país, hasta que pues los fue cazando y les cortó la cabeza, ¿no? Y la cabeza la puso en la lóndiga de Granaditas, ajá, para que mucha gente ya no quisiera independizarse, ¿no? Entonces, imagínense 10 años de guerra. Ucrania, pues ya imagínense cómo está de devastada, llevamos meses desde que inició la guerra. Imagínense años en un país, bueno, en un lugar, porque era la colonia en México, pobre, en un lugar donde hay mucha explotación, hay mucha enfermedad. Prácticamente México estaba destruido. O sea, México surge como país, ajá, pero surge como país destruido, y para poderle hacer frente a eso se endeuda. Yo no digo que la deuda sea buena o la sea mala, o sea, depende de cómo lo tomes. Por ejemplo, hay gente que toma una deuda, o países enteros toman una deuda, pero esa deuda la administran bien, generan recursos, pagan la deuda y después ya no necesitan pedir dinero porque ya tienen recursos. México en este momento como país pidió dinero. Agustín de Iturbide llegó al poder como primer emperador, pero pide dinero y lo administró muy muy mal. Ajá. Creo que sí me voy a regresar al otro porque modelo republicano. Bueno, aquí voy a explicar ciertas que hace falta, me regreso. Entonces México prácticamente estaba destruido, no había economía. Ajá. Entonces en este momento Iturbide se hace de los conservadores y se queda ¿cómo se llama? Emperador. Entonces hubo un primer imperio en México. Se estableció un modelo monárquico con sus aliados la Iglesia y la corona, propuesta obviamente por Fernando VII. Sin embargo, Fernando desconoce la independencia de México. ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, repito. Entonces, como primer emperador vamos a tener a Iturbide del lado de los conservadores. O sea, fíjense, México surge como país y en lugar de que se hagan cosas buenas para la gente, luego se le da el poder a los conservadores. ¿Ok? Se le da el poder a los conservadores y se instaura un modelo monárquico. Esto es importante porque es pregunta de examen. ¿Quién fue el primer, por así decirlo, emperador de México? Iturbide. Ahora, los grupos conservadores son el clero, la iglesia y los ricos. Ajá. Y organizaron lo que quedó de México como una nación independiente. Entonces, luego en México pues existió un congreso y Iturbide trató de eliminarlo. Imagínense que trata de eliminar a los liberales y conservadores. Si nos damos cuenta, de 1821 a 1850 México estaba en una inestabilidad política, porque dicen los liberales, pues ya ganamos la independencia y bueno, pues ya vamos a ser libres. ¿Qué creen? Que no, que siguió casi todo igual. Entonces los liberales pues se enojaron y dijeron, no, pues ahora sí vamos a hacer conflicto con los conservadores. Fíjense que ahora ya no eran con los españoles, eran ya entre mexicanos, pero mexicanos que querían el poder. Entonces, si se pueden dar cuenta, desde que surge México como país, hay como que esta lucha. Ajá, el poder es peligroso, ¿no? El poder en ocasiones cambia a las personas. Entonces, bueno, yo espero que si ustedes llegan a ser unas personas poderosas, que yo creo que pueden llegar a ser en su campo, en la medicina o en la política, pues hagan las cosas bien, que no los corrompa el poder, porque pues es muy peligroso, ¿no? Incluso hubo liberales que lucharon en contra de los conservadores y ya estando en el poder, se volvieron peor que los conservadores, porque querían abusar de su poder, ¿ok?
Entonces, en México no había una política unificada, había dos bandos, los liberales y los conservadores. Había crisis económica y por otro lado había agresiones de otros países y había pérdidas de territorio. No sé si me explico, ¿ok? Bueno, eso es todo como en resumen. Esto es como que lo que pasó en México. Ajá. Ahora yo quiero que entiendan por qué Porfirio Díaz se hizo tan famoso en muchas otras partes del mundo. Porque si en México había un caos, cuando llegó Porfirio Díaz logró estabilizar el país, pero logró estabilizar el país a golpes, masacrando de la peor manera a la población. Entonces, bueno, pero les voy a explicar poco a poco. No significa que Porfirio Díaz estaba bien, ajá, porque incluso yo les digo, he tenido compañeros extranjeros y han dicho, no, pues el mejor presidente que tuvo México fue Porfirio Díaz. Y le dije, cállate casi, ¿no? Le volteé una cachetada. ¿Cómo va a ser Porfirio Díaz si Porfirio Díaz estaba acabando con la población mexicana? O sea, México creció mucho, pero creció mucho y el dinero se lo quedaban él, él y su círculo cercano y los inversionistas extranjeros. Entonces, dice, sí, pero trajo el ferrocarril, pero en nada nos benefició. ¿Ok? Bueno, entonces, en 1823 se dio el plan de Casa Mata por Santana, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, que se oponen a Iturbide. Y más tarde Iturbide es fusilado. Porque, ¿qué creen? Iturbide pidió dinero, pero no pidió dinero para gastarlo en la gente. O sea, pidió dinero para gastárselo en lujos, hacer un imperio para él y la gente cada vez más pobre. Eso sí, querían aumentar impuestos para pagar la deuda. O sea, no ayudaban a la gente, pero le pedían dinero a la gente. En este momento España intenta invadir de nuevo México para volverlo a reconquistar. O sea, México nace como un país, un bebé, y lo tratan otra vez de dominar. El Congreso es prácticamente dividido en dos partes. Los liberales, que en este caso vamos a tener a los federalistas, que eran mayor poder en el territorio, liderados por Valentín Gómez Farías, y los conservadores, que son centralistas, que el poder se concentrará, se concentrará en, voy a poner, se concentrará o se centralizará por miedo a la separación de territorios. Y aquí el principal exponente es Lucas Alamán. Ajá. Entonces tenemos federalistas y tenemos centralistas. Los federalistas quieren tomar en cuenta el territorio en su conjunto. Ajá. Tomar el territorio, que cada territorio tenga gobierno, que cada territorio tenga partes de leyes, que cada territorio tenga un poder para que se emanen en sí, porque a veces que una sola persona gobierne todo es muy difícil, por eso están los gobernadores. Y los conservadores no decían, no, debe de haber una política centralista y el poder se debe de centralizar. Entonces, por miedo a que se separaran los territorios, porque si se dan cuenta, México antes era muy grande. No sé si aquí hay un mapa, pero bueno, creo que, eh, déjenme ver acá arriba. Híjole, prácticamente todo esto era México. Abarcaba desde Alta California, Nuevo México, Nuevas Filipinas, bueno, aquí debe estar Utah, en Arizona debe estar esta parte, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador. Fíjense de dónde iba México. Pero fue tal el control de los conservadores y tal el abuso que pues muchos se quisieron separar, ¿no? A pesar de que ellos controlaban todo el poder o lo centralizaban, pues se terminaron separando. Entonces déjenme ver una imagen. Voy a poner México 1821. México 1821. Esto era México. México 1821. Eh, híjole, esta imagen yo creo que les va a doler mucho. Entonces vamos a poner aquí cómo afectó estos conflictos, ¿no? Entre liberales y conservadores. Si no, México fuera grandísimo en términos de territorio, ¿ok? Pero también es difícil administrar un territorio, ¿ok? Bueno, entonces este era México en 1521. ¿Qué más vamos a tener? Bueno, y aparte tiene otros lugares en esta parte de Latinoamérica. Creo que esta no me gustó mucho, ahorita que lo pienso. Debe de abarcar también más lugares de Centroamérica. Eh, este. Este sería México en 1821. Changos, creo que vamos a visitar porque es una imagen GIF. Copiar imagen.
déjenme ver, vamos a pegarla aquí, para que se entienda cómo afectaron las políticas centralistas y federalistas. La saqué de acá. Muy buena imagen, por cierto, ¿no? Entonces, si quieren, este link se los puse para que puedan ver toda la imagen y les vaya diciendo en qué año está cada uno, ¿no? De hecho, aquí les dice los años prácticamente, ¿no? Lo que se va perdiendo. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Tenemos características del México independiente. México pierde rutas comerciales porque prácticamente todo el comercio lo llevaba a la Casa de Contratación de Sevilla, en la Nueva España. Esto también ya lo deben de manejar. Había pobreza, había planta improductiva y estaba destruida. Y no hay economía porque pues se destruyó prácticamente. No existía una estrategia de política económica. De hecho, es sumamente grave que no exista una estrategia de política económica. Les digo que no sé en qué cabeza cabe. Se creó una escuela de economía en México con Lázaro Cárdenas. No sé si pueden visualizar eso hasta después de la década de los 30. Entonces, ¿cómo quieres tener buena economía si ni siquiera tienes una escuela de economía, ¿no? Por su parte, Lucas Alamán, aunque él era conservador, porque aquí lo puse del lado de los centralistas, de los conservadores o centralistas, Lucas Alamán tenía una visión más grande y Lucas Alamán propone cobrar impuestos a las importaciones. ¿Qué son los impuestos? Se va a cobrar un dinero a las mercancías que vienen del exterior y esas mercancías que vienen del exterior se les cobraba dinero y ese dinero lo iba a utilizar para gastarlo en algo que beneficiara a México, ¿no? Por ejemplo, las importaciones, estas son mercancías o cosas que vienen de otros países para venderse en México. Yo les puedo decir, quizá su iPhone que tienen, ¿no? O su celular Samsung, no lo hacen en México. Viene de otro país, esa es una importación. Entonces lo que querían era ponerle un arancel o un impuesto para que costara más caro y ese diferencial lo iba a gastar en la producción en México, para incentivar la producción en México. Bueno, también, en 1824 se promulga la Constitución y se establece la división de poderes. ¿Qué poderes? Está un modelo republicano, o sea, se quitó Iturbide y ahora se propone en esta Constitución de 1824, es pregunta de examen, un modelo republicano, se adopta el federalismo, libertad de expresión, religión única, la católica y la figura de presidente y vicepresidente. Guadalupe Victoria se convierte en el primer presidente de México en 1824. De ahí pues vamos a tener los liberales y conservadores, pero ahora van a ser dos diferentes, los liberales con la logia yorquina y los conservadores con la logia escocesa, ¿ok? Cada una de estas partes tiene un proceso, un proyecto de nación, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué creen que pase si después del PG llega un priista al poder en México? Pues va a quitar todos los proyectos que había, va a quitar los programas sociales, va a quitar becas, ¿no? O sea, cada uno tiene un proyecto de nación, entonces es muy importante en ocasiones darle continuidad, ¿no? A un proyecto de nación, porque imagínense que no sé, que tengan un maestro de mate y que luego digan, no, pues el maestro de mate se cambió de escuela y viene otro, y que diga el otro, yo no voy a calificar con libreta, ahora 100% examen. Y ustedes, híjole, y luego se va el otro y les dice, ¿saben qué? Voy a calificar con libreta, llega otro, un tercero. Y dice, bueno, es que el anterior dijo con examen y yo nunca hice apuntes. Pues ni modo, tiene cero, ¿no? Entonces, hay que darle continuidad a las cosas. Y esto es un problema porque en un momento gobiernan los liberales, en un momento los conservadores, y no hay como un proyecto de nación para empezar, no hay ni un proyecto de nación. Y otra, ¿no? México se queda como el perro de las dos tortas, ¿no? Es como ay, pues me voy a hacer esto, el otro. México no se pudo como unificar. Ajá. Para empezar, unificar por un solo proyecto. Dejen que el proyecto fuera bueno o fuera malo. Ni siquiera se pudo unificar por un solo proyecto. Ajá. Que yo imagino que el de los conservadores siempre ha sido malo, ¿no? Vamos a repasar. Entonces México surge como un país endeudado por los conflictos con los extranjeros. México desde su nacimiento se encontraba endeudado con países extranjeros. Ajá. Pero, por ejemplo, por el caso de la deuda no fue simple casualidad, fue una política de gobierno por falta de recursos, ya que la economía nacional estaba totalmente destruida. Es como si les digo, imagínense que ustedes en su casa se enferma uno de ustedes, pues va a decir su papá, híjole, pues ni modo, pido un préstamo, le salvo la vida a mi hijo y ya después con mi trabajo yo pago, ¿no? Eso es sería lo lógico, ¿no? Como, pues sí, ni modo que dejen morir a uno de ustedes. Y es lo que tiene que hacer México en momentos de crisis. Si no tiene, pide prestado, pero paga
y obviamente un préstamo no le va a pedir a un abusivo, como Estados Unidos tiene que buscar quién le pueda prestar, lo paga, pero vive su hijo, ¿no? Imagínense algo prácticamente así. Entonces le digo, lo malo no es tomar la deuda, sino lo que se hace con ella. Y así como se dio un incremento de impuestos, o sea, México pidió prestado, incrementó sus impuestos, eh, y también pidió prestado con entes nacionales, que yo me imagino en este caso ha de ser la iglesia. En algunos momentos se le obligó a otras personas a prestarle dinero a México. Entonces las finanzas públicas en México se reorganizaron, pero fue hasta la otra mitad del siglo. Cuando nació México, pues no se organizaron. Fue hasta después de Benito Juárez que más o menos se organizó México. Por ello, las primeras intervenciones se dieron por los reclamos de la deuda. ¿Okay? Estas intervenciones en México se dieron por los reclamos de la deuda que tenían con ellos, aunque la primera intervención, esa sí es muy importante, dejen la subrayo, se dio la guerra de los pasteles. Como en México había mucha revuelta entre liberales y conservadores, en muchas ocasiones se dieron conflictos que afectaron comercios extranjeros, entre ellos pastelerías francesas, ¿no? Por eso se le llama guerra de los pasteles. Entonces, ¿qué creen? Que Francia muy abusiva dijo, ay, pues México está bien débil, México no está en economía, México está en crisis, hasta me está pidiendo prestado, pues lo voy a invadir y le voy a quitar su territorio, lo voy a conquistar. Entonces a Francia se le hizo muy fácil intervenir en México. Ahora, les digo, la deuda no es mala, pero una mala administración sí. Esa fue la característica de los primeros gobiernos mexicanos, una mala administración. Ustedes ya podrán decir si esa característica sigue hasta nuestros días, ¿no? Muy bien. La República de 1824 no logró consolidarse por falta de organización en la hacienda pública. Es muy importante tener una hacienda pública. Entonces yo les digo que es muy común, en México es muy común que las mamás administren. Ajá, las mamás, de hecho, los griegos, la palabra economía venía de administración del hogar y las mamás eran muy importantes para ellos. ¿Quién sabe cómo lo hacen las mamás? Pero las mamás hacen que alcance. Bueno, sé, en muchas casas, ¿no? En mi casa es así. Mi mamá a veces dice, a ver, hay esto de dinero y esto nos debe de alcanzar para esto. No, mamá, no alcanza, ¿cómo no? Y alcanza, ¿no? Entonces, pues igual, México debe tomar ese rol como de mamá y hacer que alcance. Ajá. Entonces, pero desgraciadamente en México pues siempre se pone a administrar a otras personas, ¿no? Que no tienen esa perspectiva. De aquí vamos a tener que España, Francia e Inglaterra tuvieron conflictos con México por los pagos de la deuda. Se habían emitido bonos. Los bonos son deuda de gobierno a bancos de Inglaterra, España y Francia para sostener la economía, pero la mala administración obligó a que no se pudiera pagar. ¿Ok? Entonces, los bonos, hagan de cuenta que es como deuda. No sé si saben qué onda eso de los préstamos, sus papás pueden tomar un préstamo al banco, pero ellos están obligados a pagarle, ¿no? A pagarle al banco. En el caso de los gobiernos, cuando un gobierno pide prestado dinero, se le llama bono, ¿ok? Puede tomar un bono que por lo regular es más barato y ese bono México lo paga, pero México pone sus condiciones. Yo te lo voy a pagar a tanto, ¿no? Es la diferencia del bono, ¿ok? Bueno, creo que me estoy saltando muchos casos. Me voy aquí a este documento. Entonces, tenemos dificultades internas. Tenemos a Guadalupe Victoria como primer presidente. Antonio López de Santana. Antonio López de Santana primero era, ¿cómo decirlo? Era un personaje liberal. Y luego, porque estaba con Nicolás Bravo, con Vicente Guerrero. Y luego fue conservador, ¿no? Y bueno, ahí vamos. Entonces, dificultades con el extranjero. Tenemos, bueno, ahorita voy a hablar de la guerra con Estados Unidos. Reforma liberal, creo que aquí tampoco viene, pero bueno, voy a hablar un poquito de esta parte. Ajá. Bueno, voy a regresar después aquí. Se dio una segunda intervención francesa, ahorita voy a hablar de la segunda intervención francesa, entonces más o menos por aquí vamos a tener la primera intervención francesa y luego tenemos la segunda intervención francesa hasta acá. Ajá. Entonces, la primera intervención francesa fue por la guerra de los pasteles, o fue la guerra de los pasteles, donde se afectaron algunos comercios de Francia o de extranjeros y exigían que México reparara los daños. Ajá. Es como si, bueno, nada más era un pretexto para invadir México. ¿Ok? Pero Francia hace una segunda intervención francesa, la voy a retomar. Algo que se llama guerra de reforma. Se tomaron préstamos de los ingleses, a fuerza. Se dice que fueron préstamos forzosos porque aquí había población inglesa.
Y entonces México obligó a los extranjeros a que le prestaran dinero, así como las deudas anteriores con España y Francia obligaron a estos países a formar una alianza tripartita. La alianza tripartita fue hasta 1861 para exigir que México pagara la deuda. Algunas de las razones pues fueron préstamos forzosos y préstamos impuestos a empresas extranjeras. Bueno, ahorita regreso, nada más les digo que hubo dos intervenciones, regreso a esto, ¿ok? Ahora vamos con la guerra de Estados Unidos. La guerra de Estados Unidos, para empezar tenemos Texas. Déjenme ver si aquí puse algo de Texas. Pero en el 36, ¿qué creen? Que había este territorio del norte de México. Se le permitió a una población de ingleses vivir en ese territorio, que hablaban inglés. Resulta que Antonio López de Santana les dijo, sí, 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 pueden vivir ahí sin problemas, ¿no? Y otros presidentes, no, no hay problema. Pero ¿qué creen? Que hubo un momento en el que había 5 tejanos y un mexicano, o 6 tejanos y un mexicano, entonces decían los tejanos, pues vamos a independizarnos, ¿no? Mandamos a la goma a México y le quitamos su territorio, porque ellos tenían conflictos con Inglaterra, por eso se vinieron a ese territorio. ¿Y qué creen? Que así lo hicieron en 1836, no sé dónde lo puse, se pierde Texas. De hecho, creo que no lo puse aquí. Bueno, voy a hablar un poquito de esto, las guerras. Pero aquí debí de haber puesto algo así. Aquí le puse, en fin, inestabilidad política, alejaron a la inversión de capitales en México. México no era atractivo, ajá. En 36, ajá. Fíjense, Lucas Alamán está el Banco del Avío para atraer capitales y desarrollar una industria y la agricultura. Esto creo que lo vamos a copiar acá. Lucas Alamán, creo que lo había puesto acá. Lucas Alamán. Ok, impulsó. O sea, que a pesar de que era conservador, impulsó. Bueno, ahora, ¿qué más vamos a tener? O sea, Texas se perdió en el 36. De hecho, se dio la batalla de San Jacinto, en Texas. ¿Ok? El 36. Se firmó el Tratado de Velasco, y en el Tratado de Velasco, el 21 de marzo del 36, se reconoce la independencia de Texas. ¿Ok? Por un lado. Luego se da la Guerra de los Pasteles en el 38, es un conflicto con Francia. Francia invade México bajo el pretexto de que dañaron algunos comercios, las pastelerías, hasta que les digo, fíjense cómo va en orden en el 36, luego va en el 38. Pero ¿qué creen después? Estados Unidos, bajo el pretexto de que México pues quería que le regresaran territorio o parte, dice Estados Unidos, no, yo me voy a anexar a Texas porque como hay unión con el idioma, fíjense, por eso el idioma es muy importante. ¿Por qué México? Porque, o sea, imagínense, si yo les dijera la pregunta, ¿creen que Estados Unidos quiere que México se le anexe? ¿Ustedes qué me responderían? A ver, Valeria, ¿tú qué me responderías? ¿Crees que hoy México querría que Estados Unidos querría que México se le anexara? ¿Sí o no? Yo digo que no, Que no no. sé. Depende, yo digo, puede ser que sí. Si los mexicanos se van a otro territorio, obviamente Estados Unidos se va a querer quedar este territorio. ¿Tú crees que eso sea posible? Es como si te dijera que si los ucranianos se van a otro lado y Rusia quisiera apropiarse de ese territorio, pues sí, obviamente se quisiera apropiar el territorio, pero sin los mexicanos o sin los ucranianos, ¿no? Todo depende, porque obviamente no hay como que, o sea, son tan racistas que no permitirían una unificación entre el pueblo mexicano y su pueblo, o sea, desgraciadamente eso es, ¿no? Entonces, pero como había una conexión entre los tejanos porque eran ingleses, pues por eso ellos sí los asimilaron. Pero eso solamente fue para generar conflicto con México. Entonces dijo Estados Unidos, yo voy a defender a Texas de México y ahora por eso le voy a hacer la guerra. Ajá. Entonces, no conforme con la parte de Texas, no conforme, le hizo la guerra a México y dijo, no, yo voy a defender a los tejanos con todo y le quitó territorio. O sea, ya viste cómo sí quería México, pero sin los mexicanos. Es triste, ¿no? Esta parte. Entonces, este es México antes de la guerra del 48 y este es después de la guerra del 48. México perdió más de la mitad de su territorio. Esto se le dio la batalla contra Estados Unidos. México pierde más de la mitad de su territorio. Pierde 2.400.000 kilómetros cuadrados. Pierde Texas, Nuevo México, Alta California, Utah, Arizona y Nevada. ¿Okay? México mide aproximadamente casi 2 millones. Perdió 2 millones y medio de territorio. Este es Texas. México no podría estar, bueno, perdón, Estados Unidos no podría hablar
de Estados Unidos ahora sin Texas, porque Texas bueno, le dio mucho petróleo. Bueno, vamos con lo que sigue, los tratados. Los tratados que se firmaron. Se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848 entre México y Estados Unidos. Se reconoce que México le da a Estados Unidos más de la mitad de su territorio y renuncia a a reclamar después. Entonces también se renuncia a reclamar por Texas y Estados Unidos le da una indemnización de 15 millones por los costos de la guerra. No sé cómo ven eso, chicos. Bueno, a mí me da coraje porque ahorita Estados Unidos habla de la libertad, que sharala, que lo que está haciendo Rusia está mal. Sí, yo estoy de acuerdo que lo que está haciendo Rusia está mal, pero fíjense lo que nos hizo en 1848. Entonces, bueno, está feo, ¿no? Esta parte. Luego los conservadores lograron imponer otra vez a Antonio López de Santana, centralizaron el poder, aumentaron el poder del ejército en número y en recursos, se crea el himno nacional y se vende la mesilla. La mesilla es este territorio. ¿Ok? Luego, en 1854, se inicia la revolución de Ayutla. Fue derrocado Antonio López de Santana y participaron personajes como Ignacio Comonfort y Juan Álvarez. Comonfort, a ver, creo que sí. Luego Juan Álvarez se vuelve presidente, Ignacio Comonfort se vuelve presidente después y aquí inicia como una etapa de los liberales, ¿ok? Ya después de tanto conservador. Se dice que Antonio López de Santana puso tantos impuestos incluso hasta por tener ventanas. Ajá. Luego llegaron estos liberales, porque pues la verdad es que Antonio López de Santana no sé si era un tonto, no sé qué le pasaba, no sé por qué estaba en el poder. Se dice que cuando fue la guerra contra los tejanos, mandó tropas, pero las mandó a caballo. Imagínense, o sea, si ustedes han ido al norte del país, yo casi a lo que más he llegado es casi a Tampico y híjoles, un camino, bueno, yo he ido manejando, queda muy lejos en carretera. Imagínense irse a caballo a combatir a los gringos. Y yo he llegado a Tampico que está como por aquí, ahora imagínense llegar hasta acá. Pues es una tontería, ¿no creen? No sé qué onda con esta gente, no sé, no me cabe en mi cabeza que Peña haya llegado a ser presidente. Bueno, obviamente sí puedo explicar por qué, pero a veces digo, de verdad, esto está sucediendo. Entonces, pues, obviamente el ejército mexicano no tenía ya después energía para combatir al ejército de Estados Unidos. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Se da un congreso constituyente, este congreso constituyente para elaborar leyes, luego se dan las reformas. ¿Qué creen? Que se empiezan a hacer reformas liberales, porque ¿qué creen? En ese momento pues imperaban muchas ideas conservadoras. No sé ustedes si conocen algunas ideas conservadoras. Podemos decir que algunas ideas conservadoras pues es la no tolerancia religiosa, ¿no? Entonces podemos decir que, por ejemplo, ustedes van con algunas personas mayores y si le dicen, no, fíjate que yo soy protestante, a lo mejor hasta se enojan con ustedes, ¿no? Porque no, es que tienen que ser católicos. O se van con los católicos, con los protestantes y no, es que tú debes ser protestante. No hay como ese tipo de enojo. Imagínense en este momento, pues, no sé, no hay intolerancia, no hay derechos, porque ¿qué creen? En estos momentos, si tú eras del ejército, pero eras un alto mando o eras de la iglesia y asesinabas, no se te aplicaba la ley como tal. Ajá. Entonces había como preferencias, ajá, preferencias para ciertas personas, ajá, para cierto grupo de personas. Entonces los liberales empezaron a hacer ciertas leyes y crearon estas leyes. Se crea una nueva constitución y se aprueba la reforma de corte liberal. Fíjense que tenemos ya dos constituciones, la de 1824 y la de 1857. Y se dan estas leyes, ¿ok? Más abajo las voy a repasar. Se da la ley Juárez el 23 de noviembre de 1855. Juárez era ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quería restringir los fueros a sectores privilegiados. Eliminó tribunales especiales. ¿A qué se refiere? Tribunales especiales que permanecían desde la colonia a militares y el clero. Es decir, a la iglesia y a los militares, si ellos infligían la ley, no les podían aplicar la ley. ¿Por qué? Pues porque eran militares o porque eran sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, aquí está ahora la ley Lerdo. La ley Lerdo habla de la desamortización de las propiedades de la iglesia y de los campesinos, decretada por Sebastián Lerdo de Tejada, y tenía relación con las propiedades del clero.
Ajá. Bueno, también tenía la finalidad de mejorar el campo. Esto es entre comillas. Ajá. La clase media alta. Ajá. Tenía como finalidad mejorar el campo, clase media alta. Y pues bueno, ¿qué vamos a tener aquí? Que también se le va a empezar a quitar tierra a los campesinos. Aunque según esto se dicen liberales, ¿qué creen? Que aunque Benito Juárez haya provenido de los campesinos, creo o intuyo que la visión de Benito Juárez creía que los campesinos eran el problema. Ajá. Había como que una discriminación, siendo que él fue campesino hacia los campesinos. Buscaba que la iglesia vendiera las tierras para ponerlas a trabajar, pero en los hechos también obligaron a los campesinos a venderlas. Les quitaron tierras. Entonces se volvió incluso la cosa peor, ¿no? O sea, bueno, esta fue buena, ¿no? Que todos fueran casi iguales ante la ley. Pero obviamente había cierto tipo de, como de racismo contra, ¿cómo decirlo?, o desprecio con los campesinos. Pero también está la ley Lerdo, la que quería quitar poder a la iglesia, pero también a los campesinos. ¿Estamos? También la ley Iglesias o de observaciones parroquiales, que fue de 1857, regular los cobros de la iglesia y sus servicios. Por ejemplo, si ustedes querían, no sé, antes cuando alguien nacía, lo iban a registrar a la iglesia. Si alguien se moría, la iglesia lo registraba. Si alguien se quería casar, tenía que ser con la iglesia. Bueno, actualmente también, pero ahora también puede ser por el civil. También tenemos la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, el 12 de junio de 1859, decretada por Juárez, ponía todas las propiedades de la iglesia al dominio de la nación, ya que la iglesia poseía más del 50% de las propiedades construidas. Teníamos la ley de matrimonio civil, el 23 de julio de 1859, por la ley del matrimonio. Bueno, más bien, antes el matrimonio tenía que ser por la iglesia, pero ahora hay un matrimonio civil. Y te puedes casar por la iglesia, pero el matrimonio civil es el que tiene validez ante la ley. Tenemos la ley de creación del registro civil el 28 de agosto. Antes el registro civil daba actas de nacimiento y de funciones. Perdón, antes la iglesia. Pero ahora el registro civil lo va a hacer. Bueno, aquí lo redacté. Antes la iglesia era el registro civil y daba actas de nacimiento y de función que eran administradas por la iglesia. Ahora ya son administradas por el Estado. ¿Ok? Ya son administradas por el Estado. Y tenemos la ley de libertad de cultos, el 4 de diciembre de 1860. Se las puse en orden cronológico. Estas son preguntas de examen. Les pueden preguntar, ¿cuál fue la ley Lerdo? ¿Cuál fue la ley Iglesias? ¿Cuál fue la ley del registro civil? ¿Cuál fue la ley Juárez? ¿No? Se tienen que aprender esas leyes. La ley Juárez, repito, es acabar con los tribunales especiales. La ley Lerdo es la desamortización de las propiedades de la iglesia, ¿no? La ley Iglesias, bueno, regular los servicios parroquiales. La nacionalización de los bienes eclesiásticos es porque tenían muchas propiedades la iglesia. La ley del matrimonio civil, del registro civil, ¿no? Ley de libertad de cultos. En 1857 se opone la fracción, se opone a la facción liberal mediante el plan de Tacubaya. Su objetivo era retroceder la Constitución. Se le opone a la facción, le voy a poner a la facción liberal mediante el plan de Tacubaya, y su objetivo era desconocer la Constitución. Aquí había conservadores. Ajá. Entonces en 1857 se comienza con el plan de Tacubaya para querer quitar la Constitución o los avances de la Constitución. Y tenemos conservadores como Félix María Zuloaga, junto con España, y firmaron el Tratado de Monalmonte con el objetivo de restablecer la monarquía en México. O sea, fíjense, tanto es el hambre por el poder en México, o sea, tanto es el hambre por el poder, que los conservadores firmaron con España y el objetivo era tratar de regresar la monarquía en México. Y Juárez firma el Tratado Maclean-Ocampo, con el cual da libre tránsito de tropas norteamericanas en el istmo de Tehuantepec, con tal de que Estados Unidos le brindara apoyo, no importando si Estados Unidos nos quita más territorio. O sea, fíjense cuánto tiempo había pasado que Estados Unidos le quita territorio y tú le das libre tránsito por México. Ajá, entonces, no sé si ustedes creen que esté bien o que esté mal. No sé. Ya ustedes me podrán decir qué onda, ¿no?
¿Qué onda con Juárez, no? Fue capaz de vender hasta México. Ah, ya se trabó. Fue capaz de vender México con tal de permanecer en el poder. Bueno, vamos a poner una imagen del istmo de Tehuantepec, ¿no? Es esta franja. Copiar imagen. ¿Qué onda? No sé por qué. Ah, istmo de Tehuantepec. Vamos a visitar la página y les voy a poner el link. Siento que últimamente anda más lento mi internet, pero bueno, me van diciendo si se me traba porque se supone que me pusieron ya la fibra óptica para que ya no se me vaya y lo siento más lento, o sea, es más estable pero es más lento. Bueno, entonces, bueno, y nada más para que se imaginen, según aquí Estados Unidos iba a defender México, bueno, o darle apoyo a Juárez, y bueno, en ese momento está la guerra de secesión prácticamente. ¿Saben qué es la guerra de secesión? La guerra de secesión es cuando Estados Unidos prohíbe la esclavitud. ¿Ok? En este momento los esclavos eran legales en Estados Unidos. Vamos para que se den una idea. Ahora, todas estas reformas generaron un descontento con el grupo conservador. Tanto desconocieron en algunos momentos el gobierno de Benito Juárez, los conservadores buscaron apoyos de otras naciones para imponerse en el poder y por otro lado Francia no quitaba los ojos en México. Mientras tanto en Francia ya estaba Napoleón III, que estaba en Francia ahorita en una fase imperialista y pues bueno, inicia la guerra de los 3 años o guerra de reforma. Esta guerra de reforma fue entre los liberales y conservadores. Cuando se acabó la guerra, pues se acabó la guerra con la victoria de los liberales, pero bueno, Juárez pudo regresar a la Ciudad de México y en este momento Juárez ya no tiene recursos para seguir haciéndole frente a sus obligaciones. Bueno, aquí está Maximiliano de Habsburgo. Déjenme ver si en esta parte de la guía hay algo de Maximiliano. Pero en ese momento está Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué creen que los conservadores pactaron, fíjense, aquí están 3 leyes, la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias, pero hay más leyes que les puse ahí, ¿no? Segunda intervención francesa. Bueno, déjenme ver si pongo más abajo, aquí, la segunda intervención francesa. Entonces, en este momento se va a dar lo que es la segunda intervención francesa después de la guerra de los 3 años. O sea, fíjense, teníamos guerras entre liberales y conservadores. Llega Santana, ganan los conservadores, llega Ignacio Comonfort y ganan los liberales, y luego ya llega Juárez al poder, llega a ser presidente, y ahora la iglesia y los conservadores hacen la guerra de reforma en los 3 años, y como la pierden, buscan ayuda de los franceses para que viniera un emperador de Francia a conquistar aquí este territorio. Y bueno, después de la guerra Juárez ya no tiene recursos para hacerle frente a sus obligaciones. Y pues obviamente había 3 países acreedores, estaba Francia, Inglaterra y España, les debía esos 3 países. Juárez instaura la suspensión de pagos, es decir, la suspensión de la moratoria. ¿Saben qué es la moratoria? Moratoria es cuando se deja de pagar. Entonces, instaura la suspensión de pagos o Juárez declara moratoria en México. ¿Ok? De hecho, no sé si alguien conoce a alguien que deba dinero, les llaman porque son clientes morosos, ¿no? Esa es la palabra. Y la moratoria es cuando dejan de pagar. Entonces Juárez declara la moratoria, es decir, deja de pagar o suspende los pagos, y los países acreedores firman un tratado para obligar a México a pagarle. Ese tratado se llama Tratado de Londres. ¿Okay? En el Tratado de Londres llegan en barco representantes de los 3 países como es Inglaterra, Francia y España. Llegan y le dicen a México, o me pagas o me pagas. Y le dice México, está bien, te voy a pagar. Pero ¿qué creen? Estados Unidos, perdón, Inglaterra se va, España se va, pero el único que se queda es Francia y dice, no, a mí me vas a pagar con territorio. O sea, Francia lo que quería era invadir México. ¿Ok? Pero ¿qué creen? No es lo mismo combatir a los mexicanos cansados que llegaron a Texas en caballo a combatir a los mexicanos aquí, ¿no? Entonces, bueno, se da la segunda intervención francesa. Juárez declara la moratoria, es decir, para poder destinar recursos a la recuperación económica. Sin embargo, los países acreedores no aceptaron y le dijeron a México que la suspendiera. Por tal motivo se decide firmar el Tratado de Londres, que es la Convención de Londres, con el objetivo de que México suspendiera la moratoria. En 1862 los barcos de guerra de esos 3 países estaban en costas mexicanas, en Veracruz. De hecho, lo que hicieron fue ponerle ¿cómo decirlo? En el puerto de Veracruz lo bloquearon prácticamente para que México ya no pudiera comerciar.
Aquí se da la batalla de Puebla el 5 de mayo con Ignacio Zaragoza. Hay toda una historia con Ignacio Zaragoza, un gran general. Se supone que el ejército francés era el más poderoso del mundo y dijo prácticamente Francia, si Estados Unidos le quitó la mitad de su territorio, pues yo prácticamente le quito otra mitad, ¿no? Pero ¿qué creen? Pues que no contaban que estaban, pues había muchos mexicanos aquí. Había pérdidas de franceses o bajas de los franceses en todo el territorio mexicano, porque obviamente al pueblo al que iban, pues los atacaban. Pues sí, ya saben pues a veces en muchos pueblos hay personas güeritas, pues sí, ya saben que hubo muchos abusos por parte de los franceses, no solamente asesinaron a personas, sino también abusaron de mujeres pues bueno, ¿no? Pero también le ocasionaron bajas al ejército francés. Ya cuando llegaron a Puebla, llegaron con mucha fuerza, no con toda la que tenían, pero llegaron con mucha fuerza. Pero Zaragoza pues es un gran estratega y se supone que cuando capturan al general se detiene la guerra. Hay dos fuertes o dos, como decirlo así, como dos bases importantes, el fuerte de Loreto y el fuerte de Guadalupe en Puebla. Prácticamente pues fue una estrategia en la que pues se hicieron como trampas para que cuando llegaran a atacar esos lugares pues cayeran, ¿no? Como un tipo cisternas y no pudieran salir de ahí los soldados. Pero yo creo que lo más importante que hizo Zaragoza fue que él estaba dirigiendo todo desde la iglesia. Si se dan cuenta, en cualquier pueblito la iglesia está localizada en el lugar más alto. Entonces querían lo que atrapara a Zaragoza, pero Zaragoza estaba prácticamente dirigiendo todo desde la iglesia, ¿no? Donde tenía la visión, la mejor visión. Después de eso se dice que empieza a llover y llegaron muchos indígenas zacapoaxtlas de esa zona con machetes y acribillaron a los franceses. Bueno, imagínense un indígena trabajando de sol a sol con el machete en el campo, en la milpa. Ahora imagínense cuánto tiempo les pudieron haber durado los franceses, ¿no? Perdón, sí, los franceses a los mexicanos, ¿no? Si están hechos para trabajar todo el día en la milpa, pues obviamente pues los acabaron, ¿no? Súper feo. Entonces no solamente fue el ejército mexicano, sino también fueron indígenas zacapuaxtlas, ¿no? De esa zona. Bueno, con un toque así como Hidalgo, ¿no? Tocó la campana y comenzó a llover y el territorio tiene mucho que ver. No es lo mismo, por ejemplo, se los puedo poner así. Tal vez ustedes pueden tener un soldado mexicano, ajá, pero les apuesto que muchos de la colonia de donde somos podemos correr más rápido en nuestras calles, ajá, porque somos de aquí, porque son pura subida, ¿no? Estamos acostumbrados, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a correr de vez en cuando al parque y hay un buen de subidas, ¿no? A donde voy. Y les apuesto que a lo mejor le puedo ganar a un soldado y eso que yo ya tengo dolor de rodilla. Lo mismo pasó aquí. Tenemos, aunque nuestros indígenas usaban guarache, pues estaban acostumbrados a andar en el fango. Y estos soldados al momento de estar la lluvia, pues no estaban acostumbrados. O sea, muchos de esos factores intervinieron. Pero bueno, fue una batalla muy heroica, que después llegó Francia a tratar de vencer a Zaragoza, pero Zaragoza ya se había muerto, ¿no? Bueno, se firma el Tratado de la Soledad, en donde México se compromete a suspender la moratoria, es decir, México se compromete a pagar. Sin embargo, Francia ya tenía los ojos en México y los conservadores brindaron su apoyo a Napoleón III para restablecer la monarquía. O sea, fíjense, estos son, no sé, digo conservadores, o ustedes imagínense al PAN y al PRI, ahorita, ¿no? Al PRD, ¿no? Entonces, bueno, así son, ¿no? Son capaces de vender México con tal de regresar al poder. El Tratado de Miramar se establece el Segundo Imperio Mexicano, esta también es pregunta de examen, y nada más para que ubiquen, la unificación alemana se dio en 1871. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de la unificación alemana, les hablé de la unificación italiana? Pues precisamente en este contexto está México, ¿no? Maximiliano ha perdido el apoyo de los conservadores porque, ¿qué creen? Que a pesar de que Maximiliano se decía conservador, tenía muy buenas ideas porque venía de Francia. O sea, no es lo mismo Francia después de la Revolución Francesa, ajá, y decirte conservador a decir un conservador en México. Porque incluso tenía muy buenas ideas, vio la Constitución y dijo, oye, qué buena Constitución, pues vamos a aplicarla, ¿no? Y los conservadores, te trajimos para que desconozcas la Constitución y lo primero que haces es aprobarla, pues hay un cambio de ideas, ¿no? Entre países. Ajá. Muy bien, entonces pues le quitaron el apoyo. Tenía buenas ideas, se dice que Maximiliano trajo el pan negro. El pan negro es un pan, es que la harina, por ejemplo,
tiene un proceso de aclaramiento. No sé por qué la gente piensa que lo más claro es lo mejor, y al momento de aclarar la harina de trigo se pierden muchas propiedades y se pierden muchos minerales de lo que es el trigo. Entonces haces un pan, pero no te alimentaría tanto como un pan negro, ¿no? Que tiene mucha fibra, muchas vitaminas, muchos minerales. Y se supone que él dijo, pues vamos a hacer pan negro porque pues están muriendo de hambre los niños, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Ahora, también se presentaban problemas con Prusia, Alemania ya se está formando, y hubo un conflicto franco-alemán. Entonces, y como Francia está perdiendo, pues le deja de mandar apoyo a Maximiliano, y obviamente y los conservadores le dan la espalda, pues Juárez pues la tuvo más sencillo para fusilar a Maximiliano, y lo fusiló, ¿no? En 1866 se retiran las tropas francesas del territorio mexicano. Maximiliano se rinde en Querétaro, en el sitio de Querétaro, y esperando un indulto. De hecho, se rinde, dice, bueno, yo me rindo, espero indulto, y dice Juárez, no, lo vamos a fusilar, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la guerra de Estados Unidos. De la guerra de Estados Unidos, a ver, déjenme ver qué puntos me he saltado, y déjenme ver cuánto voy de grabación. Yo creo que lo detengo aquí, ¿no? Vamos ahorita con la guerra de Estados Unidos, doy 5 minutos de descanso y regresamos, ¿ok, chicos? Entonces detengo grabación y vayan al baño y ahorita regresamos.